Descubre el secreto para leer a las personas. ¿Alguna vez has pensado que las personas a tu alrededor ocultan su verdadero rostro? ¿Has notado que dicen una cosa pero esconden mucho más de lo que expresan? Sonríen, pero en el fondo sientes que hay algo más detrás de esa sonrisa. Aparentan apoyarte, pero en realidad podrían estar tratando de ponerte obstáculos. La verdad es que la mayoría de las personas usan una máscara. Pero aquí está lo interesante. Si aprendes a observar con atención, puedes derribar esas máscaras y ver la verdad detrás de ellas. Y cuando seas capaz de hacerlo, tus relaciones con los demás cambiarán por completo. Hoy compartiré contigo 9 claves fundamentales para entender lo que las personas realmente piensan y sienten. Con estas técnicas podrás leerlos sin que se den cuenta, escuchar lo que no dicen y comprender sus verdaderos sentimientos. Si estás listo, comencemos. 1. Las personas son más que sus palabras y acciones. La mayoría de las personas solo se enfocan en las palabras. Pero esto es un gran error, porque los verdaderos sentimientos y pensamientos no están en las palabras, sino en los silencios entre ellas. Mientras alguien dice algo conscientemente, su subconsciente cuenta una historia completamente diferente. Déjame darte un ejemplo. Imagina una reunión. Todos sonríen, asienten con la cabeza y parecen estar de acuerdo. Pero la clave está en los pequeños detalles. Alguien frunció levemente el ceño. Otro desvió la mirada. La respiración de una persona cambió. Alguien más alargó innecesariamente su discurso en lugar de terminarlo. En esa mesa, no todos decían lo mismo. Solo lo aparentaban. Entonces, ¿cómo puedes notar estos detalles? No te enfoques en las palabras, sino en las pausas. Algunas personas hacen pausas inesperadas al hablar. Esto suele ocurrir cuando dicen algo diferente a lo que realmente piensan. Observa los movimientos de los ojos. Una persona que desvía la mirada generalmente no cree completamente en lo que está diciendo. Presta atención a las manos y expresiones faciales. Si alguien se toca la cara inconscientemente o frunce el ceño mientras habla, puede estar ocultando algo. Las personas pueden mentir, pero sus cuerpos nunca lo hacen. Si quieres ver la verdad, no prestes atención solo a lo que se dice, sino también a lo que no se dice. Y una vez que aprendas esto, tu forma de ver a las personas cambiará para siempre. 2. La técnica de cuéntame más. Las personas suelen estar acostumbradas a defenderse, lo cual es completamente natural. Sus mentes desarrollan un reflejo de autoprotección en cada situación que enfrentan. Pero con esta técnica, podrás romper esas defensas sin que se den cuenta. Y solo necesitas 3 palabras. Cuéntame más. Simple, pero increíblemente efectivo. ¿Cómo funciona esta técnica? Cuando las personas sienten que están en una discusión, tienden a cerrarse. Desarrollan un reflejo de defensa de sus propias ideas y construyen una barrera a su alrededor. Pero si, en lugar de discutir, simplemente dices estas 3 palabras, su mente pasará automáticamente del modo defensivo al modo de compartir. ¿Dónde puedes usar esta técnica? En relaciones personales. Si alguien tiene dificultades para expresar sus sentimientos, puedes darle la oportunidad de hacerlo. En discusiones. En lugar de responder inmediatamente, decir, cuéntame más, puede convertir una discusión en una conversación tranquila. En el trabajo. A veces, las personas ocultan información de manera estratégica, pero estas palabras pueden hacer que hablen. Las personas bajan sus defensas cuando sienten que realmente están siendo escuchadas.
Y cuando bajan sus defensas, muestran su verdadero yo. Si quieres entender realmente a alguien, debes hacer que hable. Y la forma más poderosa de lograrlo es darle la oportunidad de expresarse. Prueba esta técnica en tu próxima conversación y observa cómo funciona. 3. Conocer realmente a las personas. Si quieres ver el verdadero rostro de alguien, no observes cómo trata a sus superiores, sino cómo trata a quienes están debajo de él. Porque la mayoría de las personas son amables con el poder. Pero el verdadero carácter se revela en la forma en que tratan a quienes consideran más débiles. Una persona es exactamente como trata a un camarero. Un jefe es realmente quien demuestra ser en la manera en que trata a su equipo. La versión más educada de alguien siempre se muestra ante los más poderosos. Pero su versión más auténtica se ve en cómo trata a los más indefensos. Si realmente quieres conocer a alguien, fíjate en cómo trata a estas personas. Cómo se comporta con alguien menos experimentado en el trabajo. Cómo le habla a un cajero en el supermercado. Cómo trata a los más jóvenes en un grupo. Si observas estos detalles, verás su verdadera esencia. Y cuando lo hagas, tu forma de ver a las personas cambiará para siempre. Porque alguien que es amable no solo con los poderosos, sino también con los más débiles, es quien realmente vale la pena. Porque el verdadero carácter se muestra cuando las luces del escenario se apagan. 4. El pasado de las personas moldea su presente. Si realmente quieres entender a alguien, no solo mires quién es hoy, sino también su pasado. Porque la forma en que una persona actúa en el presente es un reflejo de lo que ha vivido antes. ¿Lo has notado alguna vez? Algunas personas siempre buscan aprobación. Otras son constantemente celosas. Algunas reaccionan a la crítica poniéndose a la defensiva. Estas respuestas suelen venir de experiencias pasadas, ya sean positivas o negativas. Por ejemplo, seguro que has conocido a alguien muy celoso. Esta persona puede sentir una necesidad constante de control en sus relaciones. Pero la causa no es su relación actual, sino una herida del pasado. Tal vez alguna vez fue traicionado. Tal vez vivió una experiencia que destruyó su confianza. O tal vez creció con un miedo constante a ser abandonado. Ahora piensa en alguien que siempre trata de demostrar su valía. Quizás, de niño, siempre le hicieron sentir que no era suficiente. Una persona que ha recibido el mensaje de «no eres lo suficientemente bueno» desde pequeño, intentará demostrar lo contrario a lo largo de su vida. Las reacciones emocionales extremas de una persona son el reflejo de sus heridas pasadas. Todo lo que no ha sanado en el subconsciente, de alguna manera se manifiesta en el presente. No puedes cambiar a las personas, pero sí puedes comprenderlas. Y si realmente quieres entender a alguien, no te centres en sus errores, sino en su historia. 5. El tono de voz revela los sentimientos verdaderos. La mayoría de las personas, cuando mienten, no cambian sus palabras, sino su tono de voz. Nunca lo olvides. ¿Alguna vez has notado que la voz de alguien tiembla, cambia de tono o se acelera mientras habla? Si aprendes a observar estos detalles, podrás comprender sus verdaderos sentimientos. Recuerda esto: si una persona está segura de sí misma, su discurso es fluido. Si está mintiendo, su tono de voz cambia repentinamente. Hace pausas largas entre las frases. Su voz se vuelve más aguda o se quiebra. Intenta usar más palabras de lo necesario. Veamos un ejemplo.
Imagina que en el trabajo alguien dice: por supuesto que ya comencé el proyecto. Pero notas algo extraño en su voz. Eso probablemente significa que nunca lo comenzó, porque el cambio en su tono de voz lo delató. Si quieres saber lo que alguien realmente quiere decir, no te enfoques solo en sus palabras, sino en cómo las dice. ¡6! Descubre las emociones más profundas. Seguro que te has dado cuenta de que algunas personas reaccionan de forma exagerada ante ciertas situaciones. Si alguien se ofende demasiado por una broma inocente, se enfurece por algo insignificante o se emociona demasiado por un tema simple, puedes estar seguro de que algo más profundo está ocurriendo. Porque las personas solo reaccionan intensamente ante lo que realmente les importa. Recuerda esto. Aquello a lo que alguien reacciona con intensidad es lo más importante para él. ¿Alguien se puso demasiado a la defensiva? Eso significa que el tema en cuestión es muy valioso para él. ¿Alguien se enojó demasiado por algo pequeño? Seguramente, para él, ese asunto tiene un significado mucho más grande. ¿Alguien mostró una alegría exagerada? Entonces, eso realmente le importa profundamente. Si quieres entender a las personas, analiza sus reacciones más intensas, porque los mayores secretos siempre se esconden detrás de las emociones más fuertes. 7. Si quieres conocer a alguien, obsérvalo en silencio. Si realmente quieres conocer a alguien, no te fijes en la imagen que te muestra, sino en la que muestra sin darse cuenta. Porque las personas se comportan diferente cuando saben que están siendo observadas. Pero cuando creen que nadie las ve, es cuando revelan su verdadera personalidad. Piensa en esto. La versión más amable de alguien aparece cuando sabe que lo están observando. Pero su versión más auténtica surge cuando cree que nadie lo está mirando. Imagina a un jefe. Cuando su superior está presente, es amable, respetuoso y profesional. Pero si, en cuanto se va su jefe, empieza a gritarle a su equipo, ese es su verdadero yo. Una persona puede parecer amable y generosa en público, pero si un día, cuando cree que nadie lo ve, trata con desprecio a alguien, ahí es donde muestra su verdadera cara. Por eso, si quieres saber quién es realmente alguien, no lo observes en situaciones especiales, sino en momentos espontáneos. ¿Cómo actúa cuando está en grupo? ¿Cómo trata a las personas poderosas y a las que no lo son? ¿Cómo se comporta cuando no necesita nada de los demás? Porque el verdadero carácter de una persona se ve en la amabilidad que muestra cuando no tiene ninguna obligación de ser amable. Y cuando entiendas esto, dejarás de ver las apariencias falsas y comenzarás a ver los rostros reales. 8. La importancia de las emociones. Observa las emociones para entender las prioridades de las personas. Si quieres saber qué es realmente importante para alguien, observa sus emociones más intensas. Porque las personas reaccionan con fuerza emocional ante aquello que más valoran. ¿Alguien se pone demasiado a la defensiva cuando lo critican? Eso significa que el tema en cuestión está fuertemente ligado a su identidad. ¿Alguien reacciona exageradamente ante un pequeño cambio? Entonces, ese cambio tiene un significado enorme para él. ¿Alguien siente una alegría desproporcionada por algo específico? Eso demuestra que ese tema es clave en su vida. Si quieres leer a las personas, analiza sus emociones. Porque sus verdaderas prioridades no están en sus palabras, sino en lo que sienten. Y cuando comprendas esto, tu forma de relacionarte con ellas cambiará por completo.
9. Primero debes conocerte a ti mismo. Si no te conoces a ti mismo, no podrás entender realmente a los demás. Hasta ahora, has aprendido a leer a las personas. Pero la pregunta más importante es, ¿realmente te conoces a ti mismo? Porque mientras analizas las emociones, pensamientos y reacciones de los demás, también deberías hacer lo mismo contigo. ¿En qué situaciones reaccionas de forma exagerada? ¿Cuándo sientes la necesidad de defenderte constantemente? ¿Cuáles son tus miedos y prioridades más profundas? Porque para comprender verdaderamente a los demás, primero debes comprender tu propio subconsciente. Y cuando lo hagas, no solo serás capaz de leer a los demás, sino que también tomarás el control de tu propia vida de manera más consciente. Conclusión. Leer a las personas es leer la vida. Cuando aprendes a leer a las personas, realmente las entiendes. Y cuando realmente las entiendes, también comienzas a comprenderte a ti mismo. Porque esto no se trata solo de descifrar a los demás, sino también de descubrirte a ti mismo. Y aquí está el mayor secreto. Cuanto mejor observes, mejor podrás manejar la vida. Si realmente aplicas este conocimiento, podrás entender qué piensan, qué sienten y qué esconden las personas a tu alrededor. Y cuando logres esto, ninguna conversación, ninguna discusión y ninguna persona podrá sorprenderte. Porque te habrás convertido en alguien que realmente sabe leer a las personas.